que era un ejercicio largo y dije, no, es como del examen. Ya, pucha, No no hay fuera que el hacer, medio po. ejercicio. No hay que hacer, po. Era de tarea, eso sí, porque ese ejercicio fue la actividad que yo les dejé. Ustedes tendrían que haberlo intentado hacer. ¿Ya? Entonces, veamos ahora derivadas. ¿Sí? Entonces, yo esperaba esa parte. Manuel, me perdí. Ya, donde no se me escuchaba bien. Ah, ¿verdad que el Manuel no me escucha bien? Entonces quería ver la grabación. Ya, pero después yo subo esto, siempre subo esto a notas del iPad, así que van a tener todo esto, al menos, ¿sí? Porque el PDF queda guardado en las notas del iPad, acuérdense. Hay una carpeta en Finis que se llama Notas iPad. Ya, veamos derivadas entonces. La derivada siempre es el límite cuando h tiende a 0 de f de t sub 0 más h menos f de t sub 0 dividido en h. Esta es la clásica fórmula de derivadas. Clásica, clásica, vista y estudiada más que nada en cálculo diferencial. Ahora, una pregunta. Si los límites de una función vectorial se calculan por separado, ¿qué creen ustedes que la derivada de una función vectorial se calcula por separado? ¿Sí o no, Aileen? ¿Vale? ¿Qué crees tú que se calcula por separado? Me refería a Aileen. Los límites de una función vectorial, uno, por ejemplo, acá, nosotros calculamos el límite de la coordenada X y después calculamos el límite de la coordenada Y. Entonces, las derivadas, ¿también se puede hacer eso? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que no, porque está con un signo de resta ahí, poco, ¿no? O Ya, no pero tiene nada que ver el signo. no, sí, tiene que ver ahí, pero la derivada es un límite, po. Es porque era Sí, infinito, yo ¿no? creo que sí se puede. ¿Sí? Ya, El h dividiendo cada parte y separando con un negativo. Porque claro, ambas partes están como función, ¿no? sí, pues entonces aquí me va a quedar el límite de h tiende a 0 de esa función vectorial, está marcada en negrito, es una función vectorial, ¿sí? Partido en h, menos el límite cuando h tiende a 0 de la otra parte, pues. Entonces lo separé esa resta. Y ahora, este límite se calcula por cada coordenada, ¿cierto? Y este límite también. Así que la verdad es que independiente de la fórmula, las derivadas de las funciones vectoriales se calculan igual que siempre y se pueden separar. ¿Ya? Veamos este caso. Consideremos esta función que la hemos estudiado como nunca, ¿cierto? La graficamos en el laboratorio y todo. Entonces, veamos esta función. Voy a copiarlo acá. El camino f de t igual a 5 coseno de t, 6 seno de t j tongo, más 5 más t catongo, con el t moviéndose entre 0 y 10. La derivada va a ser, la derivada de la función vectorial es la derivada del 5 coseno de t y tongo más la derivada del 6 seno de t j tongo más la derivada de 5 más t catongo. Se va a hacer, la derivada del coseno es seno, ¿o no? Sí, profe. No, pues Javier, la Pero el derivada del seno, sí, coseno es menos Es seno. menos seno. Ah, menos seno, ¿verdad? Sí, profe, yo me confundí. Es por participar, Javier, porque está así, no, sí, no. Ya, vamos, Javier. Entonces No, sí se acá, me había olvidado, profe. ya, la derivada Pensé que del era seno, seno. Javier, ahora sí, la derivada del seno, ¿cuál es, Javier? Es coseno. Perfecto, coseno de t, j tongo. Y la derivada del 5 es 0, porque es una constante, y la derivada de t es 1. Así que queda 1 catongo. Y esta es la derivada. Así que al final, derivar una función vectorial es exactamente lo mismo que derivar cada una de las componentes. ¿Ya? Podemos también evaluar la derivada. O sea, si yo quiero evaluar la derivada
en 2pi. ¿Cuánto vale la derivada en 2pi? ¿Es un número o es un vector? ¿Qué crees tú, Carlos Calderón? ¿La derivada evaluada en 2pi es un número o es un vector? Debería dar un vector, ¿no? Un vector, ¿cierto? Porque la función f es una función vectorial. Así que la derivada de una función vectorial también es una función vectorial. Y me va a dar menos 5 por seno de 2pi, 6 coseno de 2pi, 1. O sea que me da menos 0, o sea 0, porque el seno de 2pi es 0, 0,6,1. Un vector. ¿Ya? Así que efectivamente aquí tengo una función vectorial. Esto, por eso también aparece aquí, se puede escribir así, o se puede escribir como 6j tongo más k tongo. Cualquiera de las dos formas de escribir está bien. Ok, ¿claro hasta acá entonces? Sí, profe. Alguien me habló y no entendí. Ya. ¿Por qué hice la gráfica aquí arribita? Esta gráfica que ustedes ya vieron, ¿sí? Esta es la gráfica de la función f. ¿Sí? La vimos en el laboratorio. ¿Ya? Esa es la gráfica de la función f. ¿Sí? Esa es la gráfica de la función f. Toda esa que está ahí. Este de acá es el punto. Este asterisco es el punto f en 2pi. F evaluado en 2pi es 5,6,5 más 2pi. Este es el punto asterisco. Y acá grafiqué un vector. Este vector es la derivada en el punto. La derivada evaluada en el punto sería esto. Así que ese es el vector f' de 2pi. La derivada evaluada en 2pi. ¿Cómo es este vector con la curva? ¿Es ortogonal o es paralelo? El vector con la curva. Diego Guerrero, ese vector con la curva, ¿es ortogonal o es paralelo? Diego Profe, Lavatilla. debería ser paralelo. ¿Qué cosa, Diego? Debería ser paralelo. Paralelo yo también digo. A ver, cambiemos los términos. ¿Ese vector con la curva es tangente a la curva o es secante a la curva? Tangente a la curva, profe. Tangente a la curva, ahí sí, ¿cierto? Tal vez esa notación es mejor. Para ortogonal y paralelo es raro. Ese vector es tangente a la curva. Tangente quiere decir que toca la curva en un solo punto. Profe, pero el seno de 2pi es 0. Ah, gracias, Francisco. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, ese vector derivada evaluado es tangente a la curva. Y la verdad es que siempre va a pasar. Si yo calculo la derivada y después lo evalúo acá, ese vector también va a ser así. Acá igual va a ser así. Todos los vectores velocidad, la velocidad es tangente a la curva, siempre. En cualquier punto el vector me va a dar tangente. ¿Sí? En cualquier punto de la curva el vector va a ser tangente a la curva. Tangente quiere decir que toca la curva en un solo punto. Este vector, ¿en qué punto toca la curva? Bastián, ¿ese vector en qué punto toca la curva? ¿A qué se refiere, profe? ¿En qué punto de 3 coordenadas toca la curva? Ni lo toca en el punto 2. ¿Cómo en el punto 2? Profe, sería en el que calculamos recién, ¿o no? No, porque ese es el vector, Leo. Este de acá es el Ah, ya. vector.
Ese es el vector que acabo de graficar. Ese es el vector, la flechita. La pregunta es, ¿en qué punto ese vector toca la curva? En los puntos tienen 3 coordenadas, Bastián. En ese punto, Bastián, exacto. Pero ese punto, ¿cómo lo calculo? ¿Cuál es la coordenada de ese punto que es asterisco? La función en 2pi. La función en 2pi, ¿cierto? En este punto toca la curva. ¿Sí? Entonces, la derivada es un vector. Toca la curva en un punto, toca la curva en el punto en el cual calculé la derivada, que aquí sería f de 2pi, porque calculé la derivada en 2pi. Así que toca la curva en f de 2pi. Ya. Continuamos entonces. Ejercicios. Sea la función f que va de R a R2, la función está dada por f de t, valor absoluto de t. ¿Es diferenciable en t igual 0? ¿Puedo calcular la derivada en t igual 0? ¿Qué creen ustedes? ¿Se puede calcular esa derivada? Queda en 0, ¿no? En 0. Derivemos, pues. Calculemos f'. En 0,0. F' es igual a la derivada de t, ¿cuál es? 0. No, pues Ah, no, 1. 1. 1. Coma, ¿cuál es la derivada del valor absoluto? No me acuerdo. Ya, ya. El valor absoluto, la derivada, acuérdense que el valor absoluto es la función por rama t cuando t es positivo y menos t cuando t es negativo. Entonces, ¿cuál es la derivada del valor absoluto? T. No. ¿Cuál sería la derivada del valor absoluto? Uno porque en T, creo. Cuando t es positivo, ¿cuál es la derivada del valor absoluto? 1. Cuando t es negativo es menos 1. ¿Sí? 1. Entonces, ¿qué pasa con el valor absoluto? Más allá de esto, tal vez ustedes lo ven así. El valor absoluto de t, lo voy a graficar acá. ¿No sería la raíz? ¿O El no, valor profe? absoluto es esta función, ¿cierto? Así se grafica, porque perdón, este es t, y este es el valor absoluto de t. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que, ¿qué pasa con ¿qué pasa con el valor absoluto cuando t vale 0? En este punto. ¿Es Es como Vale cero. diferenciable si es justo como un pico? ¿Es diferenciable? No. No, ¿cierto? Las funciones que tienen estos cambios de signo no son diferenciables. ¿Por qué no es diferenciable? Fíjense que si yo calculo el vector tangente acá, me va a dar de esta forma. Pero si lo calculo acá, me va a dar de esta forma. ¿Sí? Entonces aquí el valor absoluto no es diferenciable en 0. ¿Sí? No es diferenciable en 0. En general las funciones que tienen esto, como ese pico de cima, ¿cierto? No son diferenciables, no son diferenciables. Así que el valor absoluto no es diferenciable en 0. ¿Ya? De hecho, la derivada del valor absoluto muchas veces la gente la escribe como la derivada del valor absoluto es t partido en el valor absoluto de t. Entonces en t igual 0 no es diferenciable, ¿cierto?
Así que en este caso esta no es diferenciable porque el valor absoluto no es diferenciable. Vamos a definir ahora lo que es un camino regular. ¿Sí? Un camino es regular si y solo si la derivada de ese punto, la derivada existe y es distinta a cero. Entonces, un camino se dice regular si la derivada es distinta de cero en todo t. O sea, no existe ningún punto en el cual la derivada sea cero. ¿Ya? Por ejemplo, el que tenemos acá abajo. Derivemos la derivada de f sería 1,2t, 6t cuadrado. Este es distinto del 0,0,0 para todo t perteneciente a los reales. ¿Por qué va a ser distinto? Porque como la primera componente es 1, como este ya es 1, ese camino nunca va a ser 0, ¿cierto? Imposible que sea 0. ¿Sí, Kevin? ¿Puedo ir más despacio? ¿Estás copiando o hablo más lento? Ya. Un camino es regular siempre y cuando su derivada sea distinta de 0. Y este 0 que está acá, ¿sí? Este 0 es el 0 vector. Quiere decir que no es el número 0. Obviamente no puede ser el número 0 porque la función es vectorial. Es un vector. Así que un camino va a ser regular si la derivada es distinta al vector 0 para cualquier valor de t. ¿Ya? El ejemplo que está acá. Este es el camino. La derivada de ese camino es, la derivada de t es 1, la derivada de t cuadrado es 2t y la derivada de 2t al cubo es 6t cuadrado. ¿Ya? Esas son las derivadas. ¿Sí? Por lo tanto, ese camino nunca va a ser el vector 0, porque ya esta componente del vector nunca va a poder ser 0. ¿Sí? ¿Me expliqué mejor ahí, Kevin y Francisco? Ya. Hoy el Kevin se desconectó. Como vaya más lento y... ¿no? Profe, una duda. No. Dime, Kevin. No, dime, no sé qué me habla. A ver, Carla. Si ahí en vez del 1 hubiera ido un t. ¿Qué cosa? Si en vez del 1 ¿Ya? hubiera ido un t. Una ¿Hubiese t. habido un t? Sí, sí. Ya. Por ejemplo, tomemos la función f de t igual a 2t, t cuadrado, 3t cuadrado, 2t al cubo. La derivada sería 2t, 6t, 6t cuadrado. ¿Ese camino es regular? Es que si t se hace 0 no sería regular. No es regular, ¿cierto? Este no es regular. No es un camino regular porque cuando t vale 0, f' es 0,0,0. ¿Sí? Así que ese no sería un camino regular. Me interesa tener caminos regulares porque en general voy a dividir por la norma del vector derivada. Y yo no puedo dividir por 0, así que si el vector derivada es 0, esto implica que su norma sea 0. ¿Sí? Y entonces, si la norma es 0, estaría dividiendo por 0. Así que en general, vamos a trabajar con caminos regulares. ¿Qué significaba que sea camino? ¿Alguien lo recuerda?
¿Qué significa que una función vectorial sea un camino? Fernanda, ¿recuerdas lo que significa que una función vectorial sea un camino? Perfecto, Pablo, pensé que te había perdido, pero hace rato. Muy bien, Pablo, ¿cierto? Una función vectorial es un camino cuando es continua. Así que un camino vectorial es una función vectorial que es continua y que la derivada no es nunca el vector cero. ¿Sí? Ojo ahí con los conceptos. Camino vectorial implica que la función es continua y que la derivada nunca es el vector cero. Profe, pero es cuando la derivada es cero o cuando la derivada evaluada en el número cero, da todo un vector cero, ¿o no? No, tiene que pasar que la derivada evaluada en cualquier punto nunca tiene que ser cero. ¿Sí? Ah, ya, profe, gracias. Ya. Continuamos entonces. Propiedades de las derivadas. Déjenme ver aquí. Ah, ya. Propiedades de las derivadas. ¿Ya? Primera propiedad. Como siempre, la constante sale de la derivada. Voy a ir haciendo un ejemplo de cada una de estas propiedades. ¿Ya? Las voy a copiar. Y ya. Fíjense que tengo acá. Voy a eliminar y voy a ir copiando propiedad por propiedad. Ya. De esa propiedad veamos un ejemplo. ¿Sí? La función coseno de t, seno de t. La derivada de 5 f de t es lo mismo que la derivada de 5 por la derivada de f. O sea que sería 5 la derivada de f, que es menos seno, coseno. ¿Sí? La constante puede salir de la derivada, siempre, aunque estemos hablando de funciones vectoriales. La derivada se puede separar en suma. ¿Ya? La derivada se puede separar en suma. Si yo sumo dos funciones, sumo o resto dos funciones, puedo separar la derivada. Esto quiere decir que si yo le doy la función g de t igual a t, t cuadrado, y les digo cuál es la derivada de f más la derivada de g. Eso sería la derivada de f, que ya la calculé, y ¿cierto? La derivada de f más la derivada de g, que es 1,2t. Esa sería la derivada, porque la derivada se puede separar en suma. ¿Ya? ¿Me van siguiendo hasta acá, Francisco, Pablo? Ya, veamos otras propiedades. Y acá hay algunas propiedades que son más y menos útiles. Me voy a saltar esta y esta. Ya. Las funciones son funciones vectoriales. Entonces existe el producto punto entre las funciones. Y si yo quiero derivar un producto punto, va a ser la derivada del primero, producto punto por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por producto punto con la segunda función derivada. Son funciones, en este caso, vectoriales, por eso estamos hablando del producto punto y no de la multiplicación. No existe la multiplicación de funciones vectoriales. Existe el producto punto de funciones y existe el producto cruz de funciones. Ya recuerden que estamos hablando de funciones vectoriales. Yo no puedo multiplicar dos funciones si son vectoriales. ¿Ya? Ahora, ¿qué tiene que pasar para que exista el producto cruz? La función f y la función g tienen que ser funciones vectoriales de R ¿a dónde? En R2. No, casi. Tienen que ir de R a
A R3. R3, profe. A R3, ¿cierto? Porque El solo producto puedo crudo hacer- era el R3. Claro, solo existe el producto cru en R3. Entonces acá también puedo hacer producto cruz. Esto quiere decir que si yo quiero hacer el producto cruz, derivar un producto cruz, si yo derivo un producto cruz, esto es, denme un minuto. Ya, sonó el citófono y era... Ustedes no escuchaban la música, pero el vecino de arriba sí la escuchaba, por eso. Ya. El producto cruz, la derivada del producto cruz es lo mismo. La derivada de la primera función, producto cruz, con la segunda función, más la primera función sin derivar, producto cruz, con la derivada de la segunda función. ¿Sí? Esa es la derivada del producto cruz. ¿Por qué no existe la multiplicación en estas funciones, Catherine? ¿Por qué no estoy haciendo la regla de la multiplicación? Jocelyn. Juan. Vale, ¿por qué no estoy haciendo la regla de la multiplicación en las funciones vectoriales? Ni la regla de la división. Porque son vectores. Porque son vectores, muy bien, vale, ¿cierto? Los vectores no se multiplican, los vectores no se dividen. Existe el producto cruz y el producto punto, pero no la multiplicación de las funciones. ¿Ya? Claro en eso. Y esta segunda propiedad dice que si la séptima, si el producto cruz entre dos funciones es constante, entonces pasa eso. Y voy a demostrar esta última. ¿Ya? Voy a tomar la última y la voy a demostrar. Está demostrada acá paso por paso, pero yo siempre prefiero hacerlo a mano. Entonces, pensemos que f de t producto punto con f de t es igual a una constante y voy a derivar a ambos lados de la igualdad. Entonces me va a quedar la derivada de f de t producto punto con f de t igual a la derivada de c. ¿Cuál es la derivada de c, Seba Cuevas? 1. No, pues Seba, ¿cuál es la derivada de una constante? Cero, ya, bien Seba, cero, ¿cierto? Perfecto, siempre es cero la derivada de una constante. ¿Ya? Entonces acá va a ser cero. Y aplico la propiedad que acabamos de ver, que dice que la derivada del producto punto es la derivada del primero, producto punto con el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. Ahora, estos son iguales. ¿Sí? Entonces va a quedar dos veces la derivada del primero, producto punto con el segundo sin derivar, igual a 0. Voy a pasar este 2 dividiendo. Entonces me queda f, producto punto con f, igual a 0. Y ahí ya está listo. ¿Qué significa que esto sea 0? ¿Cómo es el vector el vector derivada con la función evaluada en el punto? Ortogonal. Ortogonales, ¿cierto? Siempre la derivada evaluada en el punto va a ser ortogonal con la función evaluada en el punto. Eso siempre va a ser, porque acabo de demostrar, ¿cierto?, que el producto punto es 0. Solo si... sí.
Ahora, ¿siempre pasa esto? ¿Esto es verdad siempre? ¿Siempre el producto punto de una función consigo misma es una constante? No, ¿cierto? Entonces, cada vez que pase eso, la derivada del vector va a ser ortogonal con el vector. Ya, voy a dejar ahí un momento para que puedan copiar. Ok. Veamos este ejercicio. Y acá se los voy a dejar como siempre para la casa. Calculen esta derivada. Fíjense que tengo acá una función de este tipo. ¿Qué tendrían que hacer? ¿Qué se te ocurre hacer antes? No, esto lo vamos a hacer ahora, para la próxima clase avanzar más. Vamos a ir pasando, aprovechando. Emerson, ¿qué se te ocurre hacer? ¿Cómo calcularía esa derivada? No, está el Emerson. ¿Sí? Cristóbal Vega, no sé ni qué. Aileen, separar. ¿Qué separaría ahí, Juan? Carlos, quería ir para partir. Carlos Founder. Tampoco está. El Daniel. O sea, la raíz multiplicarla con el logaritmo y con la secante. Perfecto, Juan. Eso debería ser lo primero, ¿cierto? Pasar multiplicando esta función. Para acá y para acá. Esta que voy a marcar en verde es una función vectorial, pero esta de acá es una función real, ¿cierto? Es una función porque es una t. ¿Es como distributiva? Sí. Esto va a depender de cada ejercicio, evidentemente. Entonces, f de t, Aileen, va a ser raíz de t, logaritmo de t, coma, raíz de t, secante al cuadrado de t. Ya, perfecto, Juan, perfecto, Aileen, ¿qué harían ahora? Valentino, ¿alguna idea? Perdón, profe, no la escuché, estaban hablándome. ¿Cómo, qué pregunta? No había dicho Valentino, pero ya vale. ¿Alguna idea de qué hacer ahora? ¿Cómo calculo esta derivada? Sería la derivada de la raíz de t, logaritmo de t, coma, la derivada de la raíz de t, secante cuadrado de t. ¿Sí? Ya, ¿y cómo calculo esta derivada ahora? Vale. ¿Cómo se calcula esa derivada? La derivada primero por el segundo. La deriva es regla del producto, Manuel, no regla de la multiplicación. ¿Sí? Pero bien, bien. ¿Sí? O sea, es regla de la multiplicación, no regla de la cadena. Regla del producto y regla de la multiplicación es lo mismo. Entonces sería la derivada de la raíz, que es 1 partido en 2 veces la raíz, por el logaritmo, más la raíz sin derivar por la derivada del logaritmo, coma. La segunda sería la derivada de la raíz, que es 1 partido en 2 veces la raíz, por la secante sin derivar. Me falta el espacio, así que la voy a tirar para el lado. Más la raíz sin derivar por la derivada de la secante. ¿Cuál es la derivada de la secante, Diego? ¿No la barría? Tomás. ¿Tangente, profe? La derivada de la secante cuadrada es tangente. Sí. ¿Tangente? Ah, sí. Nada, profe. Tangente de t. Y ahí ya está lista. Evidentemente puedo simplificar, sí, pero solo me decían calcule la derivada y ya derivé. ¿Sí? Entonces ahí yo puedo calcular la derivada. Ahora, también puedo hacer derivada del primero, aplicar regla del producto afuera. Esta va a ser la primera forma, forma 1. Pero alguien podría decir, profe, ¿por qué no hizo regla del producto al principio? Y puede ser, porque esta es una multiplicación
no es una perdón, no es una multiplicación de funciones vectoriales, es una multiplicación de una función real por una función vectorial. Entonces quería la deriva del primero por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la deriva del segundo. Y cualquiera de las dos formas está correcta. ¿Sí? En una apliqué distributiva, como dice la Aileen, y después usé regla del producto, y la otra apliqué regla del producto afuera. ¿Ya? Lo que no puedo hacer es multiplicar dos funciones vectoriales, porque no existe la multiplicación de vectores. ¿Sí? ¿Claro hasta acá entonces? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Francisco, ¿alguna duda hasta acá? ¿Katy? ¿Kaori? ¿Qué hizo al final? ¿Solo factorizó? No, al final, ¿dónde? ¿En esta línea final acá, forma 2, Francisco? Ya. Apliqué regla del producto acá. Fíjate que hice la derivada del primero, que es esta, por el segundo sin derivar. Y el segundo es toda la función vectorial, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Queda más claro ahí, Francisco? Sí, porque esta es una multiplicación, no es una multiplicación de funciones vectoriales, es una multiplicación como de un número por un vector. ¿Sí? Entonces, cualquiera de las dos formas puede ser. Kaori, ¿dónde no queda claro? Lo hago, a ver, voy a hacer otro ejercicio para ver si queda un poquito más claro, ¿ya? No, profe, profe, no, que usted me preguntó si quedó claro. O sea, si no tenía alguna duda, yo le dije que no. Ah, ya, no te Es que no quedan le puedo dudas. hablar mucho. Sí, es que le estoy escribiendo porque si al hablarle se me va la señal, porque le Sí. escucho, a veces le escucho y a veces se me va la señal, por eso le trato de escribir. Sí, no te preocupes. ¿Ya? Era que yo dije, pensé que había preguntado si quedaba claro, y pensé que me habéis dicho que no. ¿Sí? No, profe, sí me quedó claro, gracias. Ya. Fernando, o al Fernando lo perdí hace rato. No, hace rato ya. Ya, perfecto. Vicente, Todo perfecto, profe. ¿todo perfecto? Ya, perfecto hasta acá. Nos vemos, chicos, entonces, chicos y chicas, mañana. Sí, y eso. ¿Sí? Hoy día tienen que entregar laboratorio algunos, así que cualquier cosa, el buzón está abierto hasta las 23:59. ¿Sí? Pero ¿Hasta qué hora dijo? el trabajo se entrega a las 21:59, ¿cierto? Sí, bo. Y en los buzones, para que después nadie me diga, Francisco, ya, mañana me comprometo con un Kahoot. Tengo libre en la tarde. Mañana sí o sí, Oiga, Francisco. sí, profe. Yo quedé esperando el Kahoot, dijo el miércoles. Yo también, profe. Ya, perdona. Sí, yo dije, viene motivado y... no sé. Ya, enero también voy a hacer un Kahoot, ya lo prometo. Mañana tengo tiempo en la tarde. El buzón cierra, el trabajo siempre se entregan a las 21:59. Pero para que nadie diga, profe, me puso un 1 y yo le mandé el trabajo por correo a las 22:00, ¿sí? El buzón siempre quedan abiertos 2 horas más. O sea que queda abierto hasta las 23:59. Pero si alguien lo entrega a las 00:00, ¿sí? Tiene el 1. Porque lo está entregando más de 2 horas tarde. Ah, ya, pero entonces válido en caso de, no sé, po, uno tiene una emergencia y lo envía a las 11, es correcto, está dentro del plazo. Pero si Fini se le cae a las 11, no es mi culpa. Ah, no, pero no, sí, no es el caso, pero es como para igual tenerlo en No. consideración. Si usted lo logró subir a las 23:59, no hay penalización. Ahora, Ah, si ya, usted buenísimo. no lo logró,
problema suyo, tiene el 1, ¿cierto? Porque el plazo, No, sí. solo me puedo hacer cargo de lo que pasa antes de las 21. No, al contrario, Francisco, le estoy dando 2 horas extras para el laboratorio. Ahora, si en esas 2 horas extras más encima se te cayó el finish, yo no puedo hacer mucho, ¿sí? O si justo en esas 2 horas extras hubo un apagón mundial, tampoco puedo hacer mucho porque era tiempo extra, ¿cierto? Si se cae el finish a las 8 de la noche, yo puedo hacer algo. Ah, pero si se cae a las 23:59 no es mi culpa porque por eso el trabajo se entrega antes. Ya, que estén bien y mañana sí o sí un Kahoot, lo prometo porque tengo la tarde libre. Ya, profe. Ya, que estén Sí, bien. profe, buenas Profe. noches. Buenas noches. Ya. Chao, profe, descanse. Hay una apocalipsis zombie, tampoco puedo hacer mucho.